Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 13. Segundo libro de Crónicas. Leemos por favor en el capítulo 1. Gloria al Señor. Listo, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura de la manera siguiente: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, y de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Padre amado, gracias te damos, oh buen Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar, amado Rey. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial, y te honramos, Señor bendito, con nuestras vidas y nuestros corazones dispuestos para recibir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quiero declarar que la presencia de tu Santo Espíritu fluye en nuestras vidas, Señor, en la medida en que tu palabra, Señor, es ministrada, oh Dios, y que el fuego de tu Espíritu, Señor, consuma todo lo que tenga que consumir en nuestras vidas, Padre, oh Dios, para que de esta manera podamos seguir siendo fieles y honrándote a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias, oh buen Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes, basado en este texto, el tema: ¿cómo provoco lo sobrenatural? ¿Cómo provoco lo sobrenatural? Amén. El texto que acabamos
acabamos de leer nos habla sobre la manifestación sobrenatural de Dios de manera sencilla, pero muy poderosa. Y vemos la manifestación sobrenatural de Dios sobre una persona específica, en un lugar específico y en un tiempo específico y determinado. Sobre una persona específica en Salomón, en un lugar específico en Gabaón y en un tiempo específico y determinante, en el tiempo en que este hombre empieza a gobernar sobre Israel. Y es que las manifestaciones sobrenaturales de Dios, por lo general, suelen suceder en personas específicas, en lugares específicos y en tiempos específicos y determinantes. Lugares específicos, tiempos específicos y personas específicas donde se propicia una atmósfera espiritual para poder provocar lo sobrenatural de Dios. Y eso fue precisamente lo que sucedió aquí. Lo sobrenatural de Dios fue provocado por un hombre específico, por una persona específica, y este fue Salomón. Quiero decirte en esta mañana que hagas de este tiempo un tiempo específico, que hagas de este tiempo, tu hora, tu momento, provocando lo sobrenatural de Dios. De pronto el lugar puede ser este. De pronto el lugar donde se provoque lo sobrenatural en tu vida puede ser este. Puede ser tu cuarto, puede ser tu habitación, puede ser tu oficina, puede ser un lugar específico que Dios determine para ti. Pero te quiero decir que la persona específica eres tú. No hay otro escogido sino tú. Dios te llamó a ti, Dios te escogió a ti, y por eso es que tú estás hoy aquí, precisamente en este lugar, porque Dios te ha llamado, porque creo que esta es tu hora, porque creo en el nombre de Jesús que este es tu tiempo para que lo sobrenatural de Dios se derrame sobre tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no sé cómo tú viniste a este lugar, no sé si viniste triste, si viniste contento, gozoso, si viniste aburrido, si viniste a la fuerza, si te trajeron obligado, no sé cómo viniste a este lugar. Pero lo único que te quiero decir es que Dios fue el que te trajo en esta mañana. Y tú estás aquí porque Dios te trajo, porque tiene una palabra para ti. Así que quiero que escuches atentamente el mensaje de Dios para tu vida en esta hora, en este momento. Pero quiero decirte algo más. Este mensaje se está grabando y quiero que compartas este mensaje con aquellos que tú no estás viendo aquí. Pero quiero decirte algo más también. No solo quiero que lo compartas, con aquellos que no están aquí, sino quiero que lo compartas con aquellas personas que desde hace rato, desde hace mucho tiempo, Dios los ha estado llamando y se están haciendo los locos. Y le vas a decir: aquí te mandó el Señor. No le vas a decir: aquí te mandó el pastor. No, le vas a decir: aquí te mandó el Señor. Porque estas personas que desde hace rato Dios nos ha estado llamando, creen que están bien con Dios. ¿Por qué? Porque tienen un trabajito, porque tienen una casita, porque tienen un cuartito, porque tienen comidita y porque de pronto tienen un carrito. Pero lo que no saben es que están perdidos. Así de sencillo. No tienen nada, sencillamente. Por eso te reto a que no tengas temor de decirle: aquí te mandó Dios. Escucha esta palabra, porque es el tiempo de Dios para esas personas. Es el momento de Dios para esas personas que desde hace rato Dios les ha estado hablando y se están haciendo los locos. Así que está atento, por favor, a la palabra de Dios. Y te repito, este es tu tiempo, esta es tu hora, es el momento específico de Dios para tu vida. Hubo un tiempo específico para Salomón, hubo un momento específico y un lugar que escogió para adorar a Dios, para presentarse delante de Dios.
y fue en una área específica en el tiempo de su gobierno. Ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida quieres que lo sobrenatural de Dios sea manifestado sobre ti? ¿En qué área de tu vida quieres que el poder de Dios sobrenatural se manifieste sobre tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo estás en cuanto a las prioridades, a los principios y a las normas de Dios? Te pregunto, ¿las has estado obedeciendo? ¿Has estado siguiendo paso a paso los principios de Dios? ¿O has estado rehusando a Él? Quiero que te evalúes por áreas, por favor. Evalúate por áreas. Por el área espiritual, por el área emocional, por el área sentimental, el área física, el área financiera, el área laboral. Evalúate por áreas. El área familiar, el área matrimonial. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está sano tu corazón? ¿O hay resentimiento aún en tu corazón? En estos días, ¿acaso no salió palabra de bendición por tu boca? Si no salió, fue otra cosa. En estos días no salió palabra que edifique, sino que salió otra cosa de tu boca. Estos días no salió palabra de agradecimiento por tu boca, sino que salió palabras de queja por tu boca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has abrazado la palabra de Dios o la has dejado a un lado? O mejor, te has sumergido en la internet por horas y horas sin tener en cuenta los principios de Dios, la palabra de Dios. Y no precisamente en cosas que vayan a edificar tu vida, sino en tonterías, en bobadas, que lo que llenan es la cabeza y la mente de basura, y no de los principios de la palabra de Dios. Pero ¿quieres lo sobrenatural en tu vida? ¿Quieres que lo sobrenatural de Dios se manifieste sobre tu vida? ¿Cómo están tus prioridades? Te pregunto. ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Hay excelente relación? ¿Cómo estás con tus pastores? ¿Acaso tienes todavía algo en tu corazoncito en contra de tus pastores? ¿Cómo estás? ¿Has dejado de servir? ¿Cómo servías? ¿Estás fallando en la oración? Te pregunto, ¿estás dejando ir tu mente en pensamientos inapropiados? ¿Cómo estás? ¿Quieres que se manifieste lo sobrenatural tan fuerte en tu vida como lo fue en la vida de Salomón? En tu casa, en tu familia, donde estés, en los tuyos, entonces tienes que provocar lo sobrenatural como lo hizo Salomón, como lo hizo este hombre al principio de su reinado. Este hombre empezó, déjeme decirle, como debe empezar para realizar o ejecutar cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier meta, una persona. Este capítulo 1 de 2 de Crónicas, versículo 5, dice el versículo 5. Lo voy a leer nuevamente. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. ¿Cómo termina diciendo el texto? Dice, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Escuchen, la palabra consultar, el diccionario secular o la RAE define consultar como el acto de tratar un asunto con una o varias personas. Y puede ser consultar una consulta médica, una consulta jurídica, una consulta social, una consulta cultural o cualquier tipo de consulta. Pero es el acto de hacerlo con una o varias personas. Pero la palabra hebrea para consultar es la palabra darash. Darash en hebreo específicamente significa adorar. Así que cuando el texto termina diciendo al cual fue a consultar Salomón, está diciendo al cual fue a adorar Salomón. Eso es lo que quiere decir. Pero también consultar en el hebreo significa buscar, significa
era algo deseado. Entonces, cuando el texto dice al cual fue a consultar, Salomón dice al cual fue a adorar, a inquirir algo deseado. ¿Y a quién deseaba? La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que fue a hacer Salomón. Salomón empieza su gobierno, o empieza a gobernar aquí. Pero antes de eso, Salomón, quiero que usted se fije en esto. Antes de eso, antes de iniciar este gobierno, este hombre fue a consultar al que todo lo sabe, al Rey eterno. A ese fue al que fue Salomón. Qué glorioso, escúcheme bien, qué maravilloso que un presidente de una nación, que un gobernador de un departamento, que un alcalde de un municipio, lo primero que haga antes de posesionarse o habiéndose posesionado es ir a consultar al Rey de Reyes, al que todo lo sabe. A ese es el que tiene que ir a consultar. Pero quiero recordarles que tristemente nuestro presidente hoy, cuando fue posesionado, ¿a quién fue a consultar? A los chamanes de la Sierra Nevada, a los brujos de la Sierra Nevada. Allá fue a entregarle al país este hombre, no a Dios. Pero déjeme decirle y recordarle algo también, que el difunto Hugo Chávez, cuando fue posesionado, ¿a quién le entregó a Venezuela? A Changó, a María Leoncia, a los brujos y chamanes más poderosos de Venezuela. ¿Y cómo está Venezuela? ¿Cómo está este país? La palabra de Dios dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así que lo principal es Él, lo importante es Él, que tú también puedas presentarte ante Él y ofrecer tu vida a Él, porque Él es el que está por encima de todo. Así que este ejemplo lo vemos en Salomón, un rey. Escuchen, ¿sabe cuántos años aproximadamente tenía Salomón? Salomón era un jovencito, era un muchacho, oscilaba entre los 18 y los 20 años, no más. Tenía esa edad, 18 o 20 años, para gobernar no una familia, no una tribu, no un pueblecito de 1000 personas, no, aproximadamente 4 millones de personas iba a gobernar este jovencito de 18 o de 20 años. Pero cuando este joven se quedó en el trono, no fue a consultar a sus amigotes de su edad, no fue a considerar qué era lo que iba a hacer a los chulos de su edad. No, él fue donde el que tenía que ir, donde el que lo sabe todo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá fue Salomón. Y allá es donde tenemos que ir todos. También tú también tienes que ir. Escucha, joven que estás aquí en esta mañana, Salomón tenía ¿cuántos años? Entre 18 y 20 años. Y este jovencito fue a consultar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a reconocer que era Dios el que tenía que dirigir todos sus caminos. Por eso este hombre escribe Proverbios capítulo 3, versículo número 6, Proverbios 3, capítulo 3, versículo 6, que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este hombre estaba reconociendo que era Dios y solo Dios el que podía a través de su vida dirigir a un pueblo numeroso, como lo señala él mismo. Por eso escribe este proverbio que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tienes que reconocer a Dios en todo lo que tú vayas a hacer, en todo lo que tú vayas a emprender,
en todas tus metas, en todos tus proyectos, en todos tus asuntos, al primero que tienes que consultarle es a Dios. No tienes que buscar a tus amiguitos de tu edad para ver qué te dicen. No, porque escúcheme bien, la mayoría de jóvenes hoy en día lo que tienen es cucarachas en su cabeza. No tienen nada en su cabeza. Solo piensan en mujeres, solo piensan en sexo, solo piensan en rumba, solo piensan en bobadas, menos en lo que tienen que pensar en el Dios de lo alto. Pero tú tienes que seguir a Dios, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que consultar a Dios, tú tienes que venir ante su presencia y preguntarle qué es lo que quieres que haga. No tienes que ir a otro lado, solo a Él. Y eso hizo Salomón. El ejemplo que nos deja este muchacho de 18 o 20 años de edad antes de empezar a gobernar aquella nación. Amén. Por eso, ¿qué hizo Salomón? Dice el versículo número 6 de 2 de Crónicas capítulo 1, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová, dice el texto, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Por eso, número 1, debes entender, como entendió Salomón, el principio de entrega total. El principio de entrega total ¿a quién? A Dios, a tu Padre Celestial. Antes de empezar cualquier proyecto, cualquier asunto que vayas a empezar, lo primero que tienes que hacer es consultar a tu Dios. Tienes que entender esto, el principio de la entrega total a Dios. Salomón había entendido que no debía hacer nada sin antes ir a la presencia de Dios, a consultarle al que sabe, al Dios eterno. Y por eso, nuevamente, escribe Proverbios, lo voy a repetir, pero del versículo 6, versículo 7, versículo 5, versículos 6 y 7, capítulo 3 de Proverbios, dice: fíjate de Jehová en todos tus caminos. Escucha, fíjate de Jehová en todos tus caminos. No tienes que fiarte en ninguna otra persona, en el consejo de cualquier otro que no sabe nada de Dios. Fíjate de Jehová, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas, versículo 7, sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Eso hizo este joven Salomón. Número 2, Salomón había entendido que si quería la manifestación sobrenatural de Dios en su gobierno, en su reinado, Dios sería el primero. Dios sería prioridad para él. Dios sería único y primero para él. Él había visto cómo el poder sobrenatural de Dios se había manifestado sobre la vida de quién, de su padre. Había visto cómo Dios lo había librado de sus enemigos y cómo Dios lo había prosperado. Y por eso es que este hombre empieza bien, como debe empezar toda persona un proyecto. Empezó bien este hombre, muy bien. Dijo: Dios es primero, Dios es único para mí. El jueves les decía a los hermanos que vinieron que único y primero tiene una connotación diferente. Son parecidos, pero tienen una connotación diferente. La palabra único quiere decir que no habrá otro como él. Quiere decir que no habrá otro que lo iguale a él. Quiere decir que no habrá otro que lo pueda reemplazar a él. ¿Por qué? Porque él es el único que puede salvar, porque él es el único que puede sanarte, porque él es el único que puede liberarte, porque no hay otro como él. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más nadie que pueda salvar, solo Él. Por eso Él es único y debe ser único para ti también. Y primero, quiere decir que no
que Él es prioridad para ti. Por lo tanto, si es prioridad para ti, entonces te dedicarás a Él primero, antes que todo, antes que tus sueños, antes que tus gustos, antes que tus deseos, antes que tus necesidades, antes que tus problemas, antes que los demás, antes que los caprichos y las pretensiones de otras personas que no saben nada de Dios. Él es único y primero. Y debe ser único y primero para ti también. Y eso fue Dios para este hombre, para Salomón. Él debe ser primero para ti cada día. Él debe ser primero para ti cada mañana. Él debe ser primero para ti cada noche. Él debe ser el primero para ti, el primero al que tú debes consultar antes de emprender cualquier proyecto o cualquier situación. Versículo número 6 nuevamente. Dice: subió pues Salomón allá delante de quién, de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Dice el texto: Salomón subió allá delante de Jehová. ¿A qué? A adorar. Eso fue hacer Salomón, ¿cierto? A adorar. ¿Dónde? Dice: al altar de bronce que estaba en Gabaón. El altar de bronce, recuerden, representa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que era aquel lugar que estaba en el tabernáculo de reunión que levantó Moisés. Y ese altar de bronce, como cada parte del tabernáculo que hizo Moisés, tiene una tipología, una representación. Y el altar de bronce representa el sacrificio de Cristo. Y pregunto, ¿qué vino a hacer Jesucristo a la tierra? ¿Vino a qué? A dar su vida por nosotros, a morir en la cruz del Calvario, para traer ¿qué? Perdón, salvación, vida eterna, para que el hombre se acercara a Dios, para llevarnos ante el Padre Celestial y que fuéramos reconciliados, porque estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Pero el sacrificio de Cristo vino para que haya esa reconciliación con el Padre Celestial. Y entonces nosotros de esa manera poder tener vida eterna, salvación, gozo, paz, liberación, para que haya perdón, arrepentimiento. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Así que el altar de bronce al cual fue Salomón a adorar representa entonces perdón, arrepentimiento, santificación, liberación, salvación. El altar de bronce representa entrega total a Dios, y eso fue lo que fue a hacer Salomón, a entregarse totalmente a Dios ante aquel altar que estaba en Gabaón. Esta entrega total de este hombre, Salomón, provoca un movimiento sobrenatural. Esta entrega total de Salomón, de este jovencito, provoca un movimiento sobrenatural. Qué glorioso y qué maravilloso que los jóvenes de hoy puedan tomar este ejemplo y provocar movimientos sobrenaturales como los que provocó este hombre, Salomón. Pero escuchen, este movimiento sobrenatural marcó la vida de Salomón, pero también marcó la vida de su familia. Pero no solo marcó la vida de su familia, sino que marcó también la vida de toda una nación, de todo un pueblo. Este movimiento sobrenatural que provoca este joven afectó a toda una nación, a todas las tribus de Israel. Fueron tocadas cuando este poder sobrenatural marcó la vida de Salomón. Escuche, tú puedes marcar la vida de tu familia. Tú puedes marcar la vida de aquellos que te rodean. Tú puedes marcar la vida de tus amigos. Tú puedes marcar la vida de tus vecinos. Lo puedes hacer
¿Mediante qué? La presencia de Dios. Mediante tu entrega total a Dios, tú lo puedes hacer. Así como lo hizo este hombre, Salomón. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Muchos te van a honrar, muchos te van a respetar, muchos te van a admirar, pero no por ti, no porque eres lindo y hermoso, no, sino por aquel que habita en ti, por aquel que está en ti. Te van a respetar, te van a honrar, te van a admirar como lo hicieron con Salomón. Y entonces, escuche, después que tú veas eso, tú vas a ser ¿qué? Tú vas a ser engrandecido, tú vas a ser exaltado. ¿Pero por qué? Por tu Dios, así como lo fue Salomón. ¿Qué dice el versículo número 1 del segundo libro de Crónicas, capítulo 1? Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Dios lo engrandeció de manera poderosa. Amén. Eso pasó en la vida de este hombre y puede pasar en tu vida también. Dios te quiere engrandecer. Por eso te dije al principio, es tu tiempo, es tu hora. Escúchame. Número 3, tu entrega a Él de manera total, tu adoración, tu vida rendida, tu vida sometida a Él. Si lo tienes como único y primero para ti, no solo de palabras, no solo de labios, sino que es de hecho y en verdad, porque está demostrado por tu vida de entrega y de pasión hacia Él, como lo fue el Salomón. Entonces vas a provocar lo sobrenatural de Dios sobre tu vida y en tu casa. Y donde tú vayas, va a haber un movimiento sobrenatural de Dios. Versículo número 7. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón. Permítame. Fíjese en la palabra apareció en este texto. Y aquella noche apareció. La palabra aparecer en el hebreo es la palabra ra. La palabra ra quiere decir visitar. La palabra ra quiere decir buscar. Quiere decir considerar, quiere decir aprobar, quiere decir atender. O sea, que cuando el texto dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón, dice: aquella noche visitó Dios a Salomón. ¿Qué más significa? Aprobó. Aquella noche aprobó Dios la entrega, la pasión y el altar que levantó para Él. Aquella noche buscó Dios a Salomón. Escúcheme, permíteme decirte esto. Cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú decides encontrar a Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que Dios te va a encontrar a ti. Y eso fue lo que pasó aquí. Cuando Salomón decidió buscar a Dios, lo que pasó fue que Dios lo buscó a él. Dios lo encontró a él. Por eso Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Y esto fue lo que hizo Salomón. Fue a buscar a Dios con pasión, con entrega, con dedicación, y Dios lo encontró a él. Dios lo buscó a él. Significa, la palabra apareció, considerado. Y la palabra considerar
quiere decir contar con algo. O sea, que Dios consideró y contó con aquel sacrificio, aquella entrega de este hombre, y por eso Dios se derramó sobre la vida de Salomón. Quiere decir atender. O sea, que cuando Salomón estaba ahí, Dios atendió su oración, Dios atendió su adoración, Dios atendió su entrega, porque vio un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que no dijo: yo soy ahora el rey, soy el que mando y voy a ver cómo es que este pueblo me va a obedecer. No hizo eso, sino que con un corazón humilde fue ante aquel que todo lo sabe y le dijo: yo no sé nada, Dios, tú eres el que lo sabe todo, dirige las riendas de mi vida para saber cómo encaminar a este pueblo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Se derrama sobre aquel joven de manera sobrenatural. Escúcheme, Dios no aparece sin motivos. Dios no aparece sin razones. Dios no aparece sin propósito. No. Cuando Dios aparece, cuando Dios visita, cuando Dios busca a alguien, es porque tiene un propósito específico con aquella persona específica. Entonces Dios no aparece sin razones. Dios no aparece sin motivos. Por eso, primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Ahí está el propósito por el cual, uno de los propósitos por los cuales apareció el Hijo de Dios. Dice primera de Juan 3 8: para esto que apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer. Propósito: para deshacer las obras del diablo. Así que el único que puede deshacer las obras del diablo en una persona, en un lugar, en un territorio, en una ciudad, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No es con rezos, no es con hechizos, no es con embrujo, no es con lectura de la mano, no es con ninguna estupidez, es con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el que tenemos que ir, el que tenemos que buscar, volver nuestro corazón a Dios. Amén. Amén. Así que apareció, quiere decir que iba a dar a conocer su poder sobrenatural. Apareció quiere decir que la voluntad del cielo se iba a hacer en la tierra. Aparecer quiere decir que el Señor traía un propósito específico para este hombre llamado Salomón. Y escuche, tú puedes provocar que Dios te visite a ti. Tú puedes provocar que Dios te atienda. Tú puedes provocar que Dios considere tu adoración y tu corazón rendido a Él. Que apruebe tu vida, que apruebe tu altar rendido hacia Él, tu entrega hacia Él, tu vida que dice que Él es primero y único para ti. Tú lo puedes provocar. Por eso, escuche, es cierto que Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. ¿Por qué? Pues porque uno de sus atributos dice que Él es ¿qué? Él es omnipresente. Por eso Dios está en todas partes. Pero también es bien cierto que Dios no se manifiesta en todas partes. Amén. Dios no se manifiesta en todas partes. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios puro, un Dios transparente. Y su pureza, su transparencia, su santidad no comulga con las tinieblas, con la inmundicia, con la inmoralidad, con la perversión. No comulga con eso. Entonces, por eso Dios no se manifiesta en todas partes. ¿Estamos, iglesia? Número 4. Lo que hace que Dios se manifieste en cierto lugar, lo que hace que Dios se manifieste
en ciertos lugares, es donde están hombres y mujeres dispuestos a dar todo por Él. Ahí es donde se manifiesta Dios, en personas con corazones que quieren rendirlo a Dios, corazones que quieren ser purificados, que quieren ser limpios, santificados. Entonces ahí es donde Dios se manifiesta en esas personas, con corazones rendidos totalmente a Dios, corazones obedientes, llenos de su temor, que muestren que Dios es único y primero para ellos. Esto hará que Dios aparezca, que Dios visite, que Dios apruebe, que Dios considere tu adoración y tu disposición y tu entrega para Él. Dios se mostró a Moisés en Sinaí. Dios se mostró a los discípulos en el aposento alto y se mostró a Jacob en Peniel. ¿Cuándo? Cuando estos personajes se dispusieron y se entregaban de manera total a Dios. Y cuando hicieron esto, te das cuenta que la vida de Moisés cambió completamente, la vida de los discípulos cambió completamente y la vida de Jacob fue transformada de manera total. Porque eso hace cuando hay un verdadero encuentro con Dios. Eso es lo que va a suceder. Así que tú puedes provocar que Dios aparezca, que Él se manifieste en tu vida de entrega, de rendición y de adoración a Él. Y entonces será como aquella noche en Gabaón, como lo fue para Salomón. Será como aquella noche en Gabaón. Escuche, aquella noche fue una noche brillante. Aquella noche fue una noche resplandeciente. Aquella noche fue una noche brillante de luz y de vida para Salomón. Pero escúcheme, hay noches en que quizá tú no has podido dormir. Hay noches en que a lo mejor tienes pesadillas y te levantas al día siguiente diciendo: no pude dormir porque pasé una mala noche. Hay noches en que no has podido dormir porque de pronto has pasado enfermo. O hay noches en que también tu noche no es buena noche porque precisamente no has pasado arrullado en tu cama, sino que has estado en el hospital cuidando a un enfermo y pasaste una mala noche. No has pasado una buena noche. Quizás ha podido pasar eso en tu vida. Noches interminables, noches en las que tú dices: ¿cuándo va a amanecer? Porque no tienes una buena noche. ¿Te ha pasado? Hay noches en que se te va el sueño, pero escúchame, noches en que quedas con el ojo pelado y no sabes qué hacer, pero sabes una cosa: esa noche en que se te va el sueño, así como por arte de magia y no puedes dormir, lo que tienes que hacer es algo. Ahí lo que está sucediendo es que Dios te está llamando. Dios te está llamando para que te rindas a Él, porque puede ser una noche como la noche de Salomón, porque esa noche que tú no has podido dormir y estás bien de salud, pero no puedes dormir, lo que está sucediendo es que es el llamado de Dios para tu vida, porque quiere sorprenderte con algo, con lo sobrenatural de Él para tu vida. O está llamándote para que tú intercedas, para que tú clames por alguien, o está llamando porque te quiere revelar algo a ti. Pero lo que tienes que hacer es levantarte de esa cama, postrarte, arrodillarte, rendirte y preguntarle: Señor, aquí estoy, ¿para qué me estás llamando? Revélate a mi vida y te aseguro que algo va a pasar aquella noche. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no desperdicies aquella noche. No botes aquella noche.
No te levantes diciendo simplemente, no pude dormir. No. Ve a la presencia de Dios aquella noche. Pero no pierdas tu noche. Amén. Aquella noche fue una noche sobrenatural. Una noche de la revelación gloriosa de Dios que provocó un hombre que para él Dios era primero y único. Así que tú puedes provocar una noche como la noche que provocó Salomón, donde lo sobrenatural de Dios se manifestó, donde lo sobrenatural de Dios aquella noche tomó dominio sobre lo natural. Y cuando lo sobrenatural toma dominio en un lugar, en una persona, no hay lugar para lo natural, no hay lugar para la carne, no hay lugar para las pasiones egoístas, no, porque estás tomado por lo sobrenatural de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te quiero invitar a que provoques noches como las que provocó Salomón, una noche sobrenatural. Pero te quiero cuestionar, ¿qué estás haciendo para ello? ¿Cómo es tu noche con Dios? ¿Cómo es tu amanecer con Dios? ¿Cómo es tu día con Dios? ¿Qué haces cada noche? ¿En qué inviertes tu tiempo por las noches? ¿En algo productivo? ¿En algo que valga la pena? ¿En algo que edifique tu vida? ¿En algo que te forme, que te instruya? ¿Qué haces con tus noches? ¿Quién o a quién es el que es? ¿Quién o quién es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad? Si Dios es el primero y único para ti, es a Él a quien debes buscar cada noche. Es lo que tú debes hacer. Tu pensamiento, tu mente, tu corazón se debe acostar con el pensamiento de Dios. No con el pensamiento de la basura de la televisión, de la basura de la internet. No, tu mente y tu corazón se debe de acostar con el pensamiento de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que debe suceder en tus noches. Y de esa manera vas a ver lo sobrenatural de Dios. Eso pasó aquella noche en la vida de Salomón, un hombre que se entregó completamente a Dios. Así que no pierdas tus noches. No pierdas tus noches. No pierdas tu tiempo. Revive el tiempo en la presencia del Dios eterno que tiene propósito para tu vida. Salomón lo hizo así. Salomón se dirigió a Dios, buscó su rostro, buscó su presencia. En muchas predicaciones se habla, se comenta de la apostasía y de la idolatría de Salomón, de este hombre, precisamente porque así termina su vida, en apostasía y en idolatría con muchos dioses paganos. Lamentablemente empieza bien, pero no termina bien, porque su corazón se dejó llevar por las mujeres paganas y entonces se convirtió en un idólatra. Se habla mucho de eso, pero no se habla casi de la manera como este hombre empieza su carrera, empieza su ministerio. Lo empezó, como dije al principio, como se debe empezar para emprender cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier trabajo, cualquier estudio, lo que sea. Eso hizo este hombre. Pero lo que hizo este hombre era que tenía claro que no sabía nada. Tenía claro cuáles eran sus falencias. Tenía claro que no se tenía
sabiduría y conocimiento para realizar aquel gran proyecto, aquella gran empresa. Era al Rey eterno del cual emana la sabiduría y el conocimiento perfecto. Y eso hizo este hombre. Allá fue donde Dios. Salomón provocó aquel momento sobrenatural que lo hizo grande, que lo hizo poderoso en Dios, como dice el versículo número 1 de este capítulo 1 del segundo libro de Crónicas, que dice: y lo engrandeció sobremanera. Eso pasó en la vida de Salomón. Aquel momento en Gabaón donde Salomón subió, escuche, quizá fue 1 minuto, quizá fue 3 minutos, quizá fueron 5 minutos, pero lo que sí es cierto, no importa el tiempo que haya sido, si fue 1 minuto, si fueron 3 minutos, si fueron 1 hora, si fueron 2 horas, lo que sí es cierto que para Dios no necesita 1 minuto, 1 hora, 3 horas, 4 horas, Dios no necesita eso para manifestar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Cuando Él lo va a manifestar, lo va a manifestar, o cuando tu vida se rinda a Él. No importa el tiempo. No preguntes cuánto tiempo será, cuánto tiempo duro. No, Salomón no fue pensando en eso. Salomón fue pensando solamente en que se iba a rendir a Dios, se iba a entregar a Él. Y por eso se manifestó el poder de Dios sobrenatural sobre la vida de aquel hombre. Provoca un pide lo que quieras. ¿Qué provocó Salomón? Un pide lo que quieras. Eso provocó Salomón. Dios le dijo: pide lo que quieras. Eso provoca Salomón. Así, provoca un pide lo que quieras, pero recuerda, un pide lo que quieras no es para satisfacer el corazón egoísta. Un pide lo que quieras no es para satisfacernos materialmente. No, esos son añadiduras. Un pide lo que quieras es aquel que está acorde a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Por eso, número 4, debemos entender que pide lo que quieras es la respuesta a un hombre que se ha dado para Dios, que su espíritu está conectado con el espíritu de Dios. Y por eso, cuando Salomón va a demandar una petición, lo que sale de su boca es aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios y no para satisfacción personal, porque como te dije, lo sobrenatural cuando llega no da lugar a la carne, no da lugar al ego, no, lo sobrenatural apunta a lo que está de acuerdo con Dios, a su voluntad, y eso fue lo que pasó aquí. Por eso Salomón pide sabiduría, lo sobrenatural de Dios. Y entonces cuando sucede eso, dice el texto, lo demás le fue añadido, le fue agregado. Bendito sea el nombre del Señor. Escúcheme, para terminar, tú puedes provocar ese tiempo sobrenatural como Salomón y empezar a vivir como Salomón en lo sobrenatural de Dios, con tu vida entregada, con tu vida rendida a Él totalmente, y entonces serás engrandecido por Dios y serás afirmado, como dice este texto, que fue afirmado en su reino. Serás afirmado donde estés, serás afirmado donde vayas, serás engrandecido donde Dios te envíe. No dejes que nada dañe tu corazón, que nada contamine tu vida, y reconócelo en todos tus caminos. Escuche, haz de este tiempo tu tiempo, haz de este tiempo tu hora, tu momento específico y determinado con Dios. No desperdicies tu tiempo, no juegues más, no esperes más. Este tiempo que Dios te regala, tienes que apreciarlo. En el nombre de Jesús te lo digo.
así como Salomón aprovechó aquel tiempo en Gabaón. Ponte de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.